viendo mi hermosa estrella. Quedó muy linda, parece una estrella, ¿cierto? Quedó bellísimo. ¿Cómo van, chicos? Eh, yo estaba, no sé, estaba pensando una cosa y me estaba yendo. Pero no, aquí estoy de cuerpo presente. No, chicos, que estamos haciendo en vivo en la página y se nos cortó, pero no sé por qué. Pero estaba analizando acá algo. Mi alfiletero, mire. Mire eso tan bello. ¿Cómo van, chicos? Empezaron a llegar. Bueno, muchachas, ya que llegaron mis niñas, empecemos la clase. Yo terminé, vi un mensaje de una compañera que le quedó menos, yo digo que tiene una vuelta menos, porque yo les dije muy claro, ustedes tienen que quedarle un solo puntico, entonces tienen que seguirlo tejiendo hasta que les quede un solo puntico. No se puede hacer otra cosa. Bueno, yo terminé acá, donde queda un solo puntico, un solo puntico. Empecé con un beige, pero acá él cambia. Miren, acá él cambia para que empiece a salir uno para allá, uno para acá y se empiece a cerrar. Ahí cambia. ¿Sí ven? Pero entonces, muchachos, en mi caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá el puntico dorado sobre fucsia. Ahora tenemos dos punticos lila. Dos punticos lila. Y acá vamos a hacer un, creo yo que es un aumento dorado lila. Porque yo quiero sacar ese otro lado para allá. Esperen que lo tengo girado. Sí, estaba girado. Estaba girado mi tejido. Y voy a hacer acá un aumento en el segundo lila. Un punto dorado sobre fucsia. Un lila sobre dorado y un aumento lila dorado. Voy a hacer los dos lilas para el lado de allá. Es lo que me muestra el fondo con el que me estoy guiando. Y me muestra que entonces estos dorados también van para allá. Ya no van para acá. ¿Listo? Para empezar a cerrar mi corazón. Uno sobre dorado y el otro sobre este rosa. ¿Sí ve? Para que el corazón empiece a ir hacia allá. En este caso, yo no voy a hacer sino un dorado. ¿Por qué? Porque si yo hago el dorado sobre rosa, pierde la forma de mi corazón. Entonces no va a ser sino un solo dorado. Dorado sobre dorado y empiezo el rosa acá. Es muy importante aclarar eso para que no pierda el diseño de corazón. Si yo empiezo a cerrarlo una vez, me hace como unas puntas y ya no tiene diseño de corazón. Yo voy a hacer aquí punto en relieve, punto bajo, 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 punto en relieve. Me queda punto bajo, punto en relieve, 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 punto bajo, punto en relieve. Sí, señor, me queda perfecto. Porque voy a hacer el piquito del corazón. Yo sé que suena un poco enredado, pero ya las chicas que lo están haciendo, yo los veo bastante desenredaditos con el tema. Buenas noches a todas mis niñas. Judith, buenas noches, profe, Dios te bendiga, hermosos proyectos, gracias. Damaris, buenas noches, bienvenida. Victoria, buenas noches. Víctor Hugo, es Víctor Hugo. Vi a Victoria por ahí en algún lado. Vianet, niña Vianet, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van todos? Maritza, buenas noches. Entonces, estamos aquí cambiando esta parte. Bueno, entonces, de todas maneras les repito en el otro corazón. Acá empezamos punto en relieve, agarrándolo del dorado para que el corazón se vea gordo. Acá punto bajo. Acá punto en relieve. Acá punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo,
punto en relieve y creo que llego a la mitad del corazón donde voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, creo que esta es la mitad de mi corazón. Lo compruebo cuando haga la otra mitad, pero no me voy a poner a contar más. Ya les mostré por encimita. Ahorita lo comprobamos y aquí va a ser un aumento de 2 puntos dorados. Lo termino con rosa y vuelve punto en relieve, punto bajo, 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 punto en relieve, que es el último de la orillita, y acá hago un solo puntico dorado. Uno solo dorado porque ya los lilas vienen para acá. A ver, ¿quién llegó por acá? Damaris, gracias. Maritza, Carmen, buenas noches. ¿Quién me mandó mensaje? Que este mensaje, Damaris, profe, dice en el interno. Damaris, por WhatsApp. Ahorita lo checo porque estoy con el celular que tiene el WhatsApp. Lo que pasa es que yo tengo dos celulares, el mío y el de mi esposo. Pero entonces cuando yo termino un en vivo, pongo a cargar un celular y agarro el otro porque pues me toca. Entonces me toca, si es acá mi celular, si me toca ahorita que yo termine el en vivo. Y acá, dos lilas. Hago en el segundo lila el aumento con lila y dorado. ¿Listo? Y volvemos para el otro lado. No, espere que este aumento no quedó con lila dorado. Quedó adelante, es acá. Eso. Para que me quede ahora sí. Acá. Un lila sobre lila, uno sobre dorado. Y en el puntito único fucsia que me queda, un doradito. ¿Listo? Y volvemos a iniciar. Dos lilas. 1, 2. En el segundo lila hago el aumento con dorado. Y vuelven dos lilas. 1, 2. Un solo doradito. Y vuelve los puntos en relieve, color rosa. Miren cómo se ve de lindo este corazón. Ya acá con el puntico y vea lo hermoso que se ve acá gordo, ¿sí ve? Por eso tenía que ser así. Por eso tenía que ser así. ¿Sí ven lo lindo? Y acá volvemos con los rosas. Un punto en relieve en el primer puntico rosa claro. Un punto bajo. Chicas, si tienen dudas de dónde queda este puntito, pueden contar. Vea, yo tengo un punto de relieve 1. Voy a contar todos los rosados, punto en relieve y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a cada lado. ¿Listo? Por si tienen alguna duda. Hola señora Damaris, Gabriela, Leticia, buenas noches. Inés, buenas noches. Sí, Inés, está precioso, precioso. Es una estrellita muchísima, muy tierna, muy hermosa, muy diferente a lo que hemos hecho. Esperen que aquí estoy agarrando un solo hilo
Eso. Muy diferente a lo que hemos hecho y eso fascina. A mí me encanta sacar cosas nuevas, diferentes, que no sea como lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Me encanta todo lo diferente. Y acá seguimos. Punto bajo, punto en relieve y sigue el aumento. Mire, y acá sigue el punto bajo. Entonces termino este rosa con el dorado. Para hacer un aumento acá. Para confirmar cuántos puntos tengo, voy a contar a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Por 1, 2, 3, 4, 5. Alexa, 34 por 5. 34 por 5 es igual a 170. 170. Todavía tengo 30 aumentos para hacer tranquilamente. Vuelvo. Y seguimos. Ya voy a terminar este otro corazón. Por eso era importante hacer la pausa ayer y dejarlo hasta hoy para poderles, muchachos, mostrar dónde iban a ir los aumentos y todo. Último, un punto en relieve. Y terminamos acá con doradito. Dorado sobre dorado, me queda un dorado libre para hacer los lilas, que vienen 2 lilas para acá, uno sobre dorado, uno sobre lila, que este va a ir en aumento con dorado. Nuevamente 2 lilas. Y uno dorado. Acá. Y acá. Nuevamente 2 lilas. En el segundo lila hago mi aumento de lila con dorado. Y nuevamente 2 lilas. 1, 2. Un solo dorado. Y el rosa. Miren. ¿Sí ven lo lindo que se ve? Marlene, buenas noches. ¿Qué otro mensaje se me fue? Ana de la Cruz, Edilia, Damaris. Cindy, buenas noches. María Graciela, Marlene, Olga Carvajal, buenas noches. Señora Olga, ¿cómo está? Amén, señora Olga. David, no, Daci, pero sí, es una X. Daci, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, Daci, gracias por estar acá. Rosemary, buenas noches, bienvenida. Y volvemos. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve.
Espere que ahí no se me ve bien la pestañita del punto y me toca es agarrarme la pestañita. Por eso yo hago los puntos agarrándome la pestañita de atrás para que me quede libre la de adelante. Y esa es la que agarro en el punto de relieve. Esta cabecita de ahí. Punto en relieve acá. Esperen chicos que agarré mal. Punto bajo. Punto en relieve. Y creo que acaba el punto bajo dorado. Rosemary, buenas noches. María Elena, buenas noches. Ana Eugenia, buenas noches. Ana de la Cruz, gracias. Elizabeth, buenas noches. Bienvenida, señora Elizabeth. Acaba el aumento dorado. Elizabeth, gracias. Alejandra, buenas noches, bienvenida. ¿Me regalas un poquito de agua con gas, porfa? Y no, acaba dorado. Termino con el punto en relieve. Y acá dorado sobre dorado como punto bajo. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Alguien se le ha complicado? ¿Alguien de los que está acá que haya empezado? Chicas, compartan que sepan que ya estamos en los en vivos, que no hemos subido ni siquiera a las 100 personas. Que se les haya complicado, ¿no? Nada, bien, no lo han visto difícil. A mí me envió la tarea, creo que tres chicas. Tres chicas me enviaron ya la tarea de este fondo. Tres chicas enviaron la tarea muy bien. Acá encima de este fucsia queda un dorado. Miren lo bonito que empieza a verse. Se ve muy bonito, ¿verdad? Bastante, bastante bonito. Volvemos a lo mismo. Gracias. Volvemos, punto lila, 1 y en el segundo aumento con dorado. Y nuevamente 2. Y nuevamente 1 dorado. Y los puntos en relieve. El primero es este rosita. Gracias chicas por compartir en WhatsApp, porque es que las muchachas no se enteran y después se pierden el en vivo. Acá, porque ellas para buscar los tutoriales hasta se dan maña, pero para buscarlos en vivos no. Punto bajo.
punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve y ya va el aumento dorado. Listo. Acá punto en relieve. Terminamos punto en aumento y volvemos al punto en relieve. Listo. Ya vamos a terminar esta vuelta y empezamos la otra. Punto bajo, a ver qué me dicen por acá. María Gamarra, Sara, bienvenida. Geraldine, yo aún no lo he comenzado. Miriam, buenas noches. Yostra, cuéntame cómo hacer el punto de relieve sencillamente. Gracias, María Luisa. Buenas noches, Anet. Buenas noches. Sí, este fondo está lindo, chicas. Está diferente y mire que casi cambio ese color rosa por uno más oscuro, pero no llegó a la fábrica. Entonces yo dije, bueno, me quedo con este. Y mire que no, que está lindo este. Está lindo este color claro. Punto bajo, punto en relieve. Sí, está muy bien, muy bonito y le da mucha vida el dorado y el lila, que eran como los que yo sentía que podían hacerlo ver más pálido, pero no, miren que no. Los dos lila, que es uno sobre dorado, segundo sobre lila, que este va en aumento con dorado. Nuevamente los dos lilas. Uno sobre lila, uno sobre dorado. Y el dorado sobre rosa. Nuevamente los dos lilas, que el segundo va en aumento. Es la única forma para acomodar los que empiezan a salir para el otro lado, que empiezan a cerrar una puntita y a salir el otro. Sandra Figueroa, buenas noches. ¿En qué otros tonos se puede combinar? Señora Sandra, lo que pasa es que son corazones. Entonces el único tono así que le queda bien sería ya rojo. De resto no. Ya cualquier otro color que usted use pues va a cambiar totalmente el diseño. Porque como son corazones, aquí solo va un dorado. Y ahora sí el rosa. Miren lo bonito que se ve. Si ve que son corazones, tanto estos de acá de la hojita como estos de acá son corazones. Entonces sí, la verdad los colores que le combinan son estos. Hola niña Seuri, buenas noches, ¿cómo estás? Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve.
punto bajo y este es el último en relieve porque ya sigue el aumento dorado. Loida, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Loida? Un aumento dorado. Y ya terminó aquí mi corazón y estaría terminando la vuelta. Un punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Está quedando muy bello. Lo vamos a hacer de 200 puntos nada más. Los corazones del cuerpo, todos son en relieve. Todos. Todos se hacen punto bajo en relieve. Espere que acá agarre mi pestañita. Punto bajo y punto en relieve. A ver que dejé soltar esta orejita de acá, listo. Punto bajo dorado. Los dos lilas. Loida, buenas noches. Dora Hernández, profe, buenas noches. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida, Mercedes. Sí, está quedando muy bonito. La verdad sí me gusta mucho cómo se ve. Dos lilas, que en el segundo va el aumento con dorado. Dos lilas. Y acá el último punto es doradito. Ahí doy por terminada la vuelta, que si yo los miro, todos están igualitos. Tanto estas partes de acá como los corazones. Todo está perfectamente igual. Sí, va a quedar linda, muchachas. Con tanto punto en relieve, la textura es muy bonita. Empieza a quedar una texturita linda y cuando empieza a subir el cuerpo, pues obviamente va a quedar más bella. En el grupo me estaban diciendo que si la iba a forrar, que porque se ven mucho los hilos. Ya cuando la terminemos, de pronto en el grupo de WhatsApp les explico cómo la pueden forrar, pero pues ya depende mucho cómo nos quede. No tengo como afán de adelantar esa parte, decir no hay que forrarla, no, la verdad. Si es necesario la forramos, si no, no. Y también depende mucho del cliente. A veces el cliente dice yo la quiero pero forradita. Entonces ya mira uno. Acá volvemos a empezar la vuelta y dice que vamos a hacer dos lilas. Y acá en este puntico color negro no, este puntico de acá se puede ir todo dorado, porque el cuerpo va a ir dorado, entonces no me va a poner a hacerle más nada, sino todo dorado. No voy a hacer aumento, lo voy a dejar acá con 3 dorados. Sí, porque eso va todo dorado, entonces ya no lo voy a delinear más. Los dos lilas. Uno y dos. Y este doradito ya lo hacemos sobre el punto en relieve para empezar a cerrar este corazón y lo voy a cerrar de una vez. O sea, voy a hacer este punto beige bajo, todo bajo. Miren, chicos. Miren, ahí queda cachetón el corazón, porque si yo le doy una vuelta más, puede quedar en punta. Porque siempre me preguntan, bueno, profe, ¿qué pasa si le doy una vuelta más? Les voy a mostrar. Las dos opciones son válidas. Mire, porque acá quedaría todavía punto en relieve.
punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo y acá punto relieve. Acá tendría que ir, ese lila se va a cerrar, entonces puedo hacer acá un punto dorado, un punto dorado sobre rosa y un aumento dorado lila sobre el segundo dorado. Y acá vuelvo a hacer dos dorados. Pues no se ve tan puntudo, chicos, porque está en relieve. Pero las personas que lo están haciendo plano, sí les quedaría muy puntudo. Entonces, esa segunda vuelta, la verdad, es opcional. Ahí el mío no se ve tan puntudo acá, que a mí no me gusta que los corazones sean puntudos. Ya en la otra vuelta lo podemos cerrar con dorado y posiblemente no se va a ver tan mal. Porque cuando los corazones se ven puntudos hacia arriba, la verdad me choca mucho. Vamos a dejarlo ahí porque no se ve tan puntudo, pero sí en la otra vuelta lo voy a cerrar. ¿Sí? A mí me choca que quede así como alargado esta parte de acá. Pues dejémoslo así que no se ve tan puntudo. Y seguimos. Pero en caso tal de que usted tenga el punto muy largo y vea que se ve como alargado hacia arriba, lo puede dejar cerrar ahí ya en esa vuelta. Simplemente pasa con puntos dorados y listo. Porque sí, no es válido que quede feo, que se vea feo. Si usted lo ve hermoso, déjelo así. Si se ve raro, no. Más bien le busca otra forma de terminarlo para que no se vea raro. Listo. Ahí volví a meter lila, porque en la otra vuelta lo cerramos con dorado, en la otra con lila y en la otra con dorado y listo. Hemos terminado ese fondo. Entonces, sí, chicos, para que vaya quedando terminado. El único aumento que estoy haciendo es acá. Nada más. Pero en la otra vuelta, aquí ya termino con dorado. En la otra vuelta sí creo que tengo que volver a hacer más aumentos repetidos, o sea, más seguiditos. En la vuelta anterior pues hicimos 3, 1, 2 y 3. En esta vuelta va a ser uno nomás, yo creo que no se cierre. Igual ya es hora que vaya tomando una formita más encocadita, porque ya estamos como a 2 vueltas de terminar aumentos. Y acá los dorados. Recuerden que acá voy a hacer solo dorado, que son 3 dorados, porque todo el cuerpo de la mochila va a tono dorado, entonces ya es hora de ir cerrando los tonos dorados. Estos lilas acá me quedan 3, porque me queda uno sobre lila, uno sobre dorado y uno sobre lila para hacer la puntica del corazón, o en este caso como la hojita que encierra el corazón que se hizo en relieve. Ya voy a terminar acá y se las muestro para que vean mucho mejor qué es lo que yo les digo. Ahí está quedando muy bello. Miren, chicos. ¿Sí ven? Para que esta hojita se cierre. Y este lila se divide acá porque él va a unirse con este, igual que este. Para formar el corazón también lilas. La verdad se ve muy bello. Hola señora Dora Hernández Mercedes, buenas noches Dora Hernández, profe, qué linda que va quedando así. Gracias, gracias. Se me devuelven mucho los mensajes. Ay, llegamos a 100 chicos. Yo pensé que no íbamos a llegar hoy a 100 espectadores. Compartan, compartan que la gente sepa que estamos haciendo un fondo hermoso. Listo, que usted diga, no, es que yo no voy a hacer la mochila. Haga el fondo y también puede hacer una carterita así. Miren, chicos. Una carterita así. Si usted no lo quiere como fondo digamos que no le convence como un fondo, porque de pronto ya hizo el fondo y dice, no, es que es mucho trabajo, entonces lo puede dejar así
le coloca una cremallerita y le queda como para un monedero de media luna. Lady, saludos. Mari está quedando muy bonito. Gracias, Norma Verónica. Buenas noches, bienvenida. Angélica, buenas noches. Verónica, saludos. Niña Norma, ¿cómo está? Y volvemos acá. Listo. Puntos bajos, punto en relieve, punto bajo. Nuevamente punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve, y acá termino con dorado porque voy a hacer dos dorados, uno sobre el rosado y un segundo dorado sobre dorado que va en aumento con lila. Y nuevamente dos dorados, uno sobre dorado y el otro sobre rosita. Esto es un color rosa, lo único es que es muy pálido, por eso se ve tan raro, pero rosa, no es blanco. Ignacia, buenas noches, bienvenida señora Ignacia, ¿cómo está? Nosotros por acá haciendo los puntos en relieve. Puntos en relieve. Listo. Punto bajo, uno en relieve y acabamos este otro corazón. Listo. Un punto bajo y los dos lila. Los tres dorados. Y nuevamente tres lilas porque acá al final quedan tres lilas para unir el lila. En la otra vuelta sí queda solo uno. 1, 2 y 3. Nuevamente 1, 2 y 3. ¿Sí ven, chicos? Un dorado, dos lilas, tres dorados, tres lilas, tres dorados, dos lilas, un dorado. Norma Verónica, se me volvieron los mensajes. Norma Verónica, gracias. Ignacia, Noemí, buenas noches. Loida, buenas noches. Sí, como que se me devolvieron los mensajes. Y seguimos con los lilas. Dos lilas y un dorado. Puntos en relieve. Acá. Punto bajo. Punto en relieve. Sí me está doliendo la uñita, chicas, que les estaba contando que me corté el dedo por dentro. Mira, eso es sangrecita. Me corté el dedito por dentro hoy y empezó a dolerme porque apoyo mucho el dedo ahí. Vamos a ver mañana que amanezca inflamado. Y como que me lastimé porque cuando hice el en vivo en la página no tenía nada de sangrecita. Ahorita sí tiene un poquitito. Muy raro, muy raro. Pero es que el totazo que me metí fue fuerte. Punto en relieve y acá punto dorado, que va un punto dorado sobre rosa y un aumento dorado lila en el centro. Nuevamente
2 dorados y ya voy a terminar, chicos, esta vuelta para mostrarles la otra que queda muy chévere también, para que vamos terminando el fondo. La idea es que mañana viernes sí o sí quede terminado el fondo para que el lunes empecemos el cuerpo. Yo quería terminarlo antes, pero no, es que estas vueltas son importantes explicarlas para que ustedes no queden a medias. Por ejemplo, esta vuelta era muy complicada como para explicarla ya hecha. Era mucho mejor explicárselas a ustedes para que ya vieran la continuidad. Este es punto en relieve sin terminar para el doradito. Natalia aquí llegando. Qué bueno, señora Natalia, bienvenida. Rosy, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias. Y está muy bello ese fondo, la verdad está precioso. Y tiene mucha textura, chicos. Quiero que quede alargadito, no quiero que quede como tan delgadito. Quiero que se vea muy alargado a la hora de lucirlo. Entonces se va a ver muy bello. Los 3 lilas. Y nuevamente los 3 dorados. Aquí sí van 2 lilas. Se ve muy bonito, me encanta cómo se ve ese lila cerrando ahí. Me encanta. Chicas, ya nos falta... Ah, no, todavía nos faltan 2. 2 para que quede terminadito. Ya en la otra vuelta no van nada de puntos en relieve, que eso hace que también sea muy rápido. Esta es la última vuelta que van punto en relieve, ya lo terminamos sin puntos de relieve. Y cuando se empieza el cuerpo, sí lleva nuevamente corazones que se van a hacer con punto de relieve. Sí, me está doliendo el dedito y sí creo que me lastimé. Empezó a doler. Es que fue ahorita en la tarde. Fui a agarrar algo y mandé la mano bruscamente hasta la uña, chicos. Miren, hasta la uña está partida. Se cortó toda la uña acá. Sí. Uy, ojalá mañana no vaya a doler. Me toca echarme como hielo, creo yo. Sí dolió. Sí sentí de una vez la presión. Uno dorado. En el segundo dorado vamos a hacer el aumento con lila. Y nuevamente 2 dorados. 1 y 2. Punto en relieve, punto bajo. Punto en relieve, punto bajo. Punto en relieve y punto bajo. Listo. Punto dorado que termina sobre el rosa. Veré acá, sí. Y los 2 lilas corridos.
1, 2. Los 3 dorados. Este fondo queda acartonado, chicos, pero acartonado, acartonado. O sea, de verdad, queda espectacular. Para cualquier proyecto que usted no quiera que se doble ni nada, queda espectacular. 3 lilas. Y nuevamente los 3 dorados. 1, 2 y 3. Si él queda muy acartonado, queda grueso, mire. Se ve y se siente muy grueso. Alejandra, ese agua. No, solo me eché alcohol, porque, uy, sí, se me entró la lámina hasta el fondo. Me eché alcohol. Pero sí, yo creo que ahorita me voy a hacer una buena limpieza. Quitarme esa poca mancha que se ve ahí. Cortarme un poco la uña, porque también me toca destaparla. Yo sé que se me lastima más, pero si me dejo esa uña ahí, todo el tiempo va a estar esa mancha ahí y puede ser peor. Entonces ahorita me toca cortármela. Menos mal, no, sino como hasta ahí. No subió mucho. Pero sí sé que va a doler. Te va a doler. Pero bueno. Me va a tocar con una lijita ir al quitar ese borde que tiene porque en cualquier momento vuelve a lastimarme. Yo me conozco. A mí se me olvida que me lastimé en ese borde y vuelvo a meter mano allá. Punto en relieve. Punto bajo. Sí, no, sí me toca limpiarme. Maestra, hágame el favor y me repite cómo hace el punto relieve. Usted perdone. Señora María Luisa, no se preocupe, señora María Luisa. Es simplemente hacer lazada. Yo digo que es más fácil que lo aprenda viendo la clase del lunes, porque el lunes lo empezamos. Entonces es más fácil que lo entienda acá en la parte de abajo donde se empezó. Pero es solamente hacer lazada, agarrando la pestañita de atrás del punto de relieve de la vuelta anterior y sacando 3 veces. Nada más. Nada más, no tiene mayor misterio. Para que quede ladrilladito es agarrando la pestañita del punto de relieve anterior. No tiene que agarrar el cuerpo del punto, no. Si usted agarra el cuerpo del punto, no le queda en relieve y le queda como cordón. Más que relieve, le queda como cordón. Si usted quiere que le quede en relieve, así como me queda a mí, ladrilladito, tiene que agarrar el relieve anterior. Pero lo aprende más fácil en las clases anteriores donde empezamos acá esta vuelta. Es más fácil reconocerlo ahí. Ya cuando uno va avanzado, como que esto que yo hago de meter la aguja acá, como que ustedes quedan con la duda, ¿qué fue lo que hizo la maestra? Entonces yo siempre les digo, si lo hacen desde el principio, lo van a entender perfectamente. Mire, eso de meter la aguja y como que quedan con la idea de qué fue lo que hizo. Aquí sí ya estoy acabando para iniciar la siguiente vuelta. Punto bajo. Sí, se hace lazada. En sí estoy haciendo un punto largo. Eso es todo. Pero entonces sí está el chiste en donde agarro ya para hacer mi punto largo. Teatro. Hola, bienvenido a Teatro Argentinos. Ledis Mejía, buenas noches, profe. Póngase un pedacito de sábila, es muy bueno. Ay, sí, tengo sábila. Chicas, se me secaron 2 matas de sábila. 2 matas de sábila. Llegué de viaje y me puse a consentirlas, a echarle agüita, que no sé qué. Y hice lo mismo de la vez pasada. Le toqué una hojita a una y ¡fum! Se esparramó. Podrida, totalmente podrida mi matita de sábila. Entonces se me murieron 2 matas de sábila, me queda la grande y una chiquitica, tenía otras chiquitas, se murieron 2 pequeñas, una grandecita, la otra sí estaba bien pequeñita.
Todas dos. Y una mata. La mata de flor, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero una que les presumí hace poquito, llena de flor, que les dije que me encantaba porque la flor estaba al revés. Esa también se pudrió. Ni idea qué les pasó, si llegó alguien, entró alguien con envidias o algo, pero me mataron 3 plantitas. Entonces estoy en espera que salga por ahí a la Plaza Mercado para reponerlas, porque 3 plantas se nota que hacen falta. María Luisa, sí señora, sí nada más. Terminé la vuelta, miren chicas, acá quedaron los 3 lilas, pero acá me queda un poquito más de este dorado, pero es por la cuestión, chicas, que aquí termino la vuelta y empiezo. Entonces esta mitad pues siempre se va a ver un poquito diferente, que recuerden que lo solucionamos así, fue por los corazones. Ya en esta parte ni se va a notar tanto. Voy a hacer aumentos, pero me encantaría aquí encima. Lástima que no puedo. En esta vuelta no puedo hacerlos acá encima porque necesito terminar con lila. En la otra vuelta que ya se cierra todo con dorados, sí los puedo hacer ahí. Pero yo siento, no, sí resiste esta vuelta sin aumentos todavía. Sí, vamos a dar esta vuelta sin aumentos y en la otra sí los hago aquí encimita, en esta puntita y en el centro. Esta vuelta va sin aumentos. Los 2 lilas corridos, uno sobre lila y uno sobre dorado. Y ahora sí voy a cerrar el corazón como les había indicado la vuelta anterior, que se ve cachetoncito. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos beige. Acá 3 lilas. 1, 2, 3 lilas. Nuevamente todo beige. En esta vuelta no vamos a trabajar ni rosado ni fucsia. Totalmente beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Iba a seguir y no, ya ahí corresponde lila. 8. 2 lilas. Y acá 1, 2, 3, 4 y 5 dorados. Un solo lila. Y nuevamente 5 dorados. ¿Listo? Vamos aclarando cómo nos queda, ¿no? Y empieza a ser un poco más rápido porque ya punto en relieve no hago, entonces. Pero chicos, sí es necesario hacer estas partes planas para que el punto de relieve tenga protagonismo. Si usted quiere hacer todo en relieve, entonces no termina siendo algo como prioridad, como que usted le dio ese protagonismo a esta pieza. Entonces yo por eso trato de combinarlos y no hacerlo todo en relieve. Sí, quedaría muy lindo todo en relieve, pero entonces se le pierde un poco la gracia. Yo prefiero eso, conservar la gracia de que son partes las que van en relieve y no todo. Cuando venga a Boyacá por la lana también lleva sábila. Uy, sí, quiero llenar la casa de sábila, muchachas, porque yo siento que esa matita me protege mucho las otras plantas. Y eso que yo llegué de viaje y de una compré la ruda, que la ruda me protege las sábilas. Es que es una cosa loca porque a mí ya me habían dicho que no tuviera sábila sin ruda, que porque por eso era porque ya se me han muerto muchas matas de sábila. Y la sábila tiene una vida tan larga que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo una mata de sábila no resiste si resiste todo? Lluvia, tormentas, humedad, sequía, todo lo soporta. Y no, a mí no. Mis matas son muy débiles.
Islenia Gómez, por tan hermoso que está quedando. Gracias, Víctor Hugo. Sahumerio y eche agua bendita en las noches. Eso va a ser, Víctor, porque viera cómo se quedó mis planticas. Ay, gracias, señora Ana Eugenia. Ay, señora Ana Eugenia, yo con tal de ir a visitarla, hasta me pego el viaje hasta allá. Tan bella, señora Ana Eugenia, Dios me la bendiga, qué rico. Qué rico ir a visitar a la señora Ana Eugenia, que es tan bella persona. Y el esposo, maravilloso. Pero así, esas parejas maravillosas que dice uno, qué bondad, qué corazón, qué personas tan bellas. Y acá les voy a dejar la otra vuelta como tarea. Ay, yo creo que mañana podemos empezar el cuerpo. ¿Saben por qué, chicas? Vean. En la otra vuelta ustedes lo único, no mentiras, porque si voy a hacer aumento en la otra vuelta y confirmar cuántos puntos me quedan. De hecho, voy a confirmar acá cuántos puntos me quedan. Termino acá para que me quede de punto a punto. Y confirmo cuántos aumentos me faltan. No tiene que quedar preciso 200 puntos cerrados, puede quedar 98, 97, 96 o 201, 202, 203. No tiene que ser un número total, no, 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 no. Porque mis corazones de hecho no están cuadriculados, no me gustan las mochilas como tan, en este caso de corazones como tan cuadriculada, tiene sombra los corazones, es algo, un espectáculo, chicas. Mejor dicho, es un espectáculo lo que vamos a hacer con esta mochila, no es el típico corazón que ve todo el tiempo la gente, no, tiene mucho más que eso y eso fue lo que me gustó. Y el gerente de venta, que es también nuestro creador, eh, diseñador creativo, nos le hizo unos toquecitos. Ay, que se ve tan bonito, eso se ve muy bonito. Bueno, ahora sí puedo contar cuántos puntos tengo, ya quiere cerrarse. De acá a acá. Empezando por el punto lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Este lila no lo cuento porque hace parte del otro. Entonces, Alexa, 34 por 5. 34 por 5 es igual a 170. 170. Uy, no, como no le hice aumento, claro. 170. Muchachas, todavía podemos hacer muchos aumentos, pero en la otra vuelta. Acá, acá, acá seguimos. Listo. Los 3 lilas. Y nuevamente el dorado. Antonia, buenas noches. Inés, buenas noches. ¿Qué me dijo la señora Inés? Dicen que cuando se derrite el... Sí, porque se derritió. Inés, ¿qué la tiene? Sí, porque se derritió. Pero no, ustedes vieran, muchachas. Rarísimo, rarísimo, porque de hecho lo más curioso de todo es que mi hijo no les echó agua los días que yo no estuve. Mire, él me llamó y me dijo, ma, hay una plantita amarilla, que yo la plantita de flores la tenía al lado mío. Entonces me dijo, está amarilla. Y yo, ay, hijo, a mí se me olvidó decirle que tenía que echarle agua a las plantas, pero entonces hágame un favor, échele agua solo a esa, le dije yo, no le eche a todas, solo échele agua a la que está amarilla, porque las otras son sábilas y plantas que resisten mucho, le dije yo, no le eche, dijo, entonces no le echo agua a las otras, y yo, no señor, déjemelas quietecitas, que yo antes de viajar ya les había echado suficiente agüita, yo sé que ellas no necesitan, y no las dejé con agua, simplemente les eché agua y ya.
Cuando yo llegué a consentirlas y echarles agua, cuando las dos sábilas podridas. Entonces yo digo, demasiada agua no fue porque mi hijo no le echó agua, sino a la que sí se pudrió. Yo le dije, hijo, ¿le echaste mucha agua o le echó agua por encima? Entonces dijo, ay, no, Mayo, pues yo no sé. Y yo, sí, hijo, yo sé que pues usted qué va a saber de plantas. Entonces no pasa nada. Pero las sábilas sí podridas y la tierra seca, polvorosa, muchachas, seca, 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 seca. Entonces eso fue lo curioso, que las dos máticas de sábila totalmente podridas y secas, totalmente secas, nada de retener agua ni nada parecido. Entonces pues eso fue lo curioso del tema. Acá las dos sábilas que se pudrieron estaban en la entrada y estaba una grande. Eso sí, las hojitas las tenía gorditas, gruesitas, porque es que estaba muy bien cuidadita. Entonces, yo siento que sí, fue algo muy de repente. Las otras dos que tengo, me quedaron dos, una grande y otra pequeñita. Están sobreviviendo, les eché agüita, las consentí, les hablé. Yo siento que la grande es muy fuerte, entonces yo siento que esa me va a librar muchas batallas. La otra chiquita sí tengo miedo porque tiene las hojitas más bien delgaditas. Yo digo que esa está debilucha, pero sí que eso les cuento. Sí, ya se quiere cerrar mi hermoso fondo, pero no, en esta vuelta le hago, yo creo que, no sé si los 30 puntos, pero sí le voy a hacer articos. Sí, fue raro. Y la de flores, claro, pero la de flores sí yo más o menos sé quién fue porque llegó, ay, tan bonita, y eso la tocó, la sobó por todos lados y yo, ay, mi plantica, mi planta. No, 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 no. Sí, esa sí sé de dónde venía el tema, porque es que no lo digo acá porque yo sé que van a saber. Y seguimos por acá. Vamos a terminar el último puntico sobre lila. Oye, le puedo hacer hartos aumentos acá. Miren, el último puntico de lila. ¡Ay, qué bonito! Eso se ve más bonito. Sí, ya tiene ganas de cerrarse, empezar a tomar la forma así encucadita. Miren. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Sí, sí se ve linda, ¿cierto, muchachos? Se ve una ternurita. Ay, espere que jale ese hilo desde por acá. Sentí cuando... Ya ahí los tiré porque no tiene por qué cerrarse. Miren, en el puntico. Vamos a tejer, les voy a dejar como tarea esta vuelta. Y aquí vamos a tejer. Ay, que es que como tarea esta vuelta, no, allí todavía me falta. Espérense a ver que yo no he cerrado este. Espérese que no he terminado de cerrar este. Para dejarles como tarea esta vuelta que vamos a iniciar. Para que volvamos a hacer aumentos. Me falta este por cerrar. Pero sí se ve muy linda esa puntita ahí de lila. Ya les voy a dar la medida del fondo, chicas, que me están pidiendo la medida del fondo por WhatsApp. Ya va. De todas maneras, todavía no se va a cerrar, ¿no? Gracias, señora Inés. Todavía el fondo cerrar completo, no, porque en esta vuelta le vamos a colocar como 30 aumentos. Mentira, no creo que los 30, pero sí le voy a hacer hartos. Y acá. Esperen que... Listo. Sí, muy bello mi... Listo.
los lilas y este sí es el último. Todos lilas en esta vuelta para cerrar los corazones, ¿listo? Pero voy a hacer aumento en esos lilas, porque si me toca acomodar los puntos. 170 es muy pequeña. No me choca de 180, pero 170 sí es muy pequeña. Entonces sí prefiero crecerlo un poquito más. Miren, acá ya terminé y voy a ir todo. Bueno, voy a distribuir los aumentos. En mi caso voy a colocar aquí un aumento acá y uno en el centro. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer, más o menos, entonces termino con el último dorado sobre lila y dejo un punto lila libre. De acá a acá voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a hacer 5 puntos bajos lila, 4 puntos bajos lila, un aumento. 1, 2, 3, 4. Y acá voy a hacer mi aumento. Y sigo tejiendo. 1, 2, 3, 4 y 5 lilas. Acá voy a hacer un dorado, pero este dorado no va como aumento, sino en el punto que corresponde, pero no está como aumento. Y vuelvo a hacer 5 lilas y un aumento. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos el aumento en el punto que sigue. Y voy a tejer 4 lilas más. 1, 2, 3 y 4. Y acá no voy a contar, simplemente voy a tejer todo. Espere que se me giró ese. Voy a tejer todo dorado. Todo dorado. Y encima del único punto lila que me queda acá en este centro, hago el aumento. Para no tener que estar contando más, sino la parte de lila. Para no contar más. Miren, ¿sí ven? Ahí. Aunque aquí lo veo muy cuadrado, me dan ganas de no dejarlo hasta ahí. Esperen, chicos, hago una cosa porque no me gustó cómo se ve cuadrado. Recuerden que este fondo lo estamos haciendo por primera vez. Entonces no me gustó cuadrado. Vamos a ver si lo dejo acá nomás. Sí, mire que yo creo que sí lo voy a dejar hasta ahí nomás. Y hago estos 3 dorados. Porque siento que se ve muy cuadrado mi corazón. Igual acá no estoy haciendo aumento. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados. 1, 2, 3, 4 lilas. Un aumento lila. 1, 2, 3, 4 lilas. 3 dorados. Sí, ahora sí creo que se ve mejor. Y vemos acá los 4 lilas. 1, 2, 3, 4. Un aumento lila. Sí, ya no se ve como tan raro. Pues igual se ve cuadradito, pero ya no tanto. Es que ese único puntico sentía que lo hacía ver muy cuadradito. Y un aumento y 4. 1, 2, 3, 4. Todo doradito. Todo doradito. Que en este caso es 1,
Sí, es que estaba mirando si hacía este corridito acá. Dejémoslo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Listo. Y volvemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente 4 lilas. 1, 2, 3, 4. Un aumento y 4 lilas. 1, 2, 3, 4. 3 dorados. Y nuevamente repetimos. 4 lilas, un aumento lila, 4 lilas. Para que ya quede cerradito así. Y aquí tapadito con este. Y la otra vuelta la vamos a dar totalmente dorada. Sí, mañana empezamos el cuerpo porque la otra vuelta va totalmente dorada. Ya no va a llevar en la otra vuelta lila, ni rosa, ni fucsia. Para saber cuántos puntos tengo, confirmamos acá. Confirmemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Será que sí tengo 40? No, yo creo que lo conté desde acá. Entonces tengo 37. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37. Alexa, 37 por 5. 37 por 5 es igual a 185. 185. Entonces, en la otra vuelta sí le puedo hacer aumentos. Mejor dicho, mañana les muestro dónde hice los aumentos. ¿Listo? Porque la otra vuelta es totalmente dorada. Y en la otra vuelta les muestro mañana dónde hice los aumentos y cuántos puntos me quedaron en total, porque no creo que me queden los 200. Es posible que me le falte alguito para los 200 puntos, pero ya lo vemos mañana. ¿Listo, chicos? Nada, nos vemos mañana. Creeré yo que ya mañana empezamos el cuerpo de la mochila, así como vamos. Mañana les muestro cómo terminé la última vuelta de dorado y empezamos de una vez con nuestros corazones. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Se portan bien. Gracias por la compañía, por la paciencia. Ahí voy a hacerme los remedios que me dicen para mi pequeña herida dentro de la uña. Dentro de la uña. Y este también, que este es un puntito que yo sé que mañana va a doler. Porque fue un punto que me hice ahí. Pero bueno, yo siempre les digo, yo vivo contra el mundo. No es ni la primera ni será la última vez que me pase. Miren, chicos, se ve bastante chévere. ¿Cómo hago para ver el principio? Lo empezamos el lunes, Francisco. El lunes empezó este. María Luisa, gracias. Alejandra, gracias. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Esta clase se empezó el lunes, así que chécalo en los en vivos y lo ves con la secuencia de lunes, el martes, el miércoles, hoy jueves y mañana viernes empezamos el cuerpo de esa hermosa mochila. Así, chicos, que nada, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Recuerden que en la página también hacemos en vivos todos los días. El metronidazol también les sirve. Ay, voy a checar, María Luisa. Bueno, chicos, que descansen. Feliz noche. Nos vemos mañana.